Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema de la Guerra de Reforma. Este tema pertenece a la materia de historia. Bienvenidos. Hoy en nuestra clase vamos a ver la Guerra de Reforma, que es un tema muy interesante y decisivo para la historia de nuestro país. En las clases pasadas hemos visto todos los antecedentes que nos hacen comprender qué ocurrió en esta guerra y por qué ocurrió. Y ahora veremos también cómo se fue dando. Por eso es importante saber que los temas que vemos en cada clase son importantes para comprender los procesos históricos de cada periodo. La palabra reforma actualmente se utiliza para hacer referencia a una propuesta de innovación o mejora en algo, que no tiene que ser forzosamente político, es decir, un cambio que se quiere realizar en algún tema o alguna asignatura específicamente. El Paseo de la Reforma es una avenida en la Ciudad de México y se llama así por el movimiento que veremos hoy, aunque no siempre tuvo ese nombre. Fue hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y con la muerte del presidente Juárez que adquirió su nombre actual. La historia nos ayuda no solo a analizar y a comprender nuestro presente, sino también a desarrollar muchísimas habilidades. A esta etapa histórica que conocemos con el nombre de Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años, se libró entre los años 1858 y 1860 y fue una profunda revolución que acabó con las estructuras coloniales que habían permanecido desde el fin de la independencia. Esta guerra fue muy cruel, pero con ella México comenzó una etapa para definir su estado republicano, federal y laico. Algo muy importante en esa guerra es que fue entre los mismos mexicanos, es decir, fue una terrible guerra entre humanos, entre ciudadanos del mismo país, por eso se le conoce como una guerra civil. Una guerra civil es un enfrentamiento entre dos bandos pertenecientes a la misma nación, y este es el caso. Entonces, como hemos visto en las clases anteriores, se enfrentaron dos proyectos de nación, que eran los liberales y los conservadores. Recordemos que ambos querían cosas distintas para nuestro país. Por ejemplo, en el caso de los liberales, su forma de gobierno que ellos deseaban era una república gobernada por un mexicano. Sus principales objetivos eran desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, es decir, expropiar los bienes que le pertenecían a la iglesia, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Y sus propuestas de cambio eran en el aspecto de la educación, la libertad de expresión y el establecimiento del registro civil. Por su lado, los conservadores buscaban que el gobierno fuera una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o algún gobierno centralista. Sus objetivos eran prohibir la existencia de otra religión que fuera diferente a la católica, y entre sus propuestas era mantener los privilegios de la iglesia, del ejército y de los terratenientes. Es decir, que las cosas se quedaran tal y como venían siendo hasta entonces. La guerra de reforma no fue solo un conflicto por cambiar los valores religiosos, sino por cambiar la autoridad política, la estructura social y la distribución de la riqueza. Lo que se estaba peleando en esta guerra principalmente era la autoridad política de la nación, a quien se le debía lealtad y obediencia por parte de los mexicanos, la estructura de la sociedad, en la que se buscaba construir una ciudadanía moderna, individuos con derechos civiles como la libertad de pensamiento, de trabajo, de asociación y de imprenta e iguales ante la ley. Y para ello se promulgaron las leyes de reforma, que establecieron la laicidad, es decir, la separación de la iglesia del Estado. También la parte de la redistribución de las riquezas. Y, por ejemplo, el término laicidad quiere decir que el Estado, es decir, el gobierno, es independiente de cualquier organización religiosa. Recordemos también que en el año de 1857 se promulga una nueva constitución en nuestro país, la cual pues los conservadores no creían que fuera la más adecuada para ellos, porque no convenía a sus intereses. Entonces hubo un momento en el que había un presidente por el bando conservador y otro por el lado liberal. Félix María Zuloaga y Miguel Miramón fueron los que más tiempo gobernaron por el lado conservador, y lo hicieron establecidos en la Ciudad de México.
Por su parte, Benito Juárez, en defensa del bando liberal, gobernó primero en la ciudad de Guadalajara y luego desde la ciudad de Veracruz. Algo muy importante es que el gobierno de Juárez promulga las leyes de reforma con la finalidad de disminuir el poder de la Iglesia y tomar el control de las instituciones sociales. Dichas leyes en general decían lo siguiente: que las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación, los nacimientos, matrimonios y muertes solo serían reconocidos por el registro civil, el gobierno administraría los hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin intervención de la Iglesia o de algún culto, y se establecería la libertad de cultos religiosos, lo cual garantizaba que cualquier persona pudiera elegir y practicar la religión que más le conviniera. Los conservadores, evidentemente, se rebelaron contra estas leyes. Si nos damos cuenta, las leyes de reforma les quitaban poder y privilegios a la Iglesia y justamente eso no le convenía a los conservadores. El presidente Miramón desconoce las leyes de reforma en su momento. También los conservadores, para pagar sus armas y municiones de guerra, pues piden préstamos a extranjeros que después serían reclamados por Francia como un pretexto para invadirnos. Las leyes de reforma se promulgan oficialmente en 1859, el momento más fuerte de la guerra, precisamente como una estrategia para debilitar a los conservadores, quitándoles todas las riquezas con las que contaba la Iglesia. En ese mismo año, ante el estancamiento de la guerra, tanto liberales como conservadores buscaban el reconocimiento internacional para poner la balanza a su favor, es decir, que buscaban que los gobiernos de otros países reconocieran, ya fuera el gobierno conservador o al liberal, con el fin de tener un respaldo de otros países que pudieran servir como aliados. Es por ello que Miguel Miramón, jefe del gobierno conservador, firma con España el tratado Mon-Almonte, y por su parte, Melchor Ocampo, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno liberal, negocia con el representante del gobierno estadounidense el tratado de McLean-Ocampo, que nunca se aplicó al ser rechazado por el Senado de Estados Unidos. Para 1860, los liberales habían ganado experiencia en el ámbito militar y quitaron a los conservadores de las plazas del centro del país. Las leyes de reforma fueron publicadas entre 1859 y 1860 y en San Miguel Calpulalpan del Estado de México se libra la última batalla de la Guerra de Reforma. Los liberales resultaron siendo los vencedores. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez hace su entrada en la capital y reorganiza su gabinete. También convoca elecciones, convirtiéndose en el presidente constitucional. No obstante, inconformes con su derrota, los conservadores apelaron a Europa en busca de ayuda y al año siguiente da inicio la intervención francesa, de la que México sale victorioso en el año de 1867. Es así como las constantes ambiciones de ambos bandos le costaron la vida a una infinidad de población mexicana, ya que al final de cuentas en los dos bandos murió población de nuestro país. Y es por eso que los desacuerdos que existen entre la gente deben dialogarse lo más que se pueda, que la guerra y las hostilidades sean la última de las vías para evitar la pérdida de vidas inocentes o que mueren de manera injusta solo por la ambición de líderes un tanto cobardes. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya ayudado a aprender un poco más de historia. Nos vemos pronto. Les mando un saludo. Hasta luego.